Bien, hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase esta mañana. Bueno, antes de comenzar, me gustaría felicitar a nuestra hermana Flor, que está cumpliendo años, y así nos hemos enterado de muchos que han estado cumpliendo años esta semana. Muchas felicidades a nuestra hermana Flor y a todos los que han cumplido años en este mes. Bueno, como mencionaba en la oración, estamos estudiando, estamos profundizando en la Biblia y estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Estamos estudiando esta carta que se llama Efesios. Y lo que nosotros estamos buscando lograr es amar y apreciar la iglesia y construir una iglesia que sea de bendición, que sea pilar de bendición para otras iglesias. El tema principal de esta carta es la gloria en la iglesia. La semana pasada veíamos acerca de que gracias a Cristo tenemos una nueva vida. Es decir, nos dio la oportunidad de volver a comenzar, de volver a empezar. Y esta nueva vida que Él nos da no es para que la vivamos como antes la vivíamos, sino vivirla de una forma diferente, distinta. Y esa es la vida que debemos desarrollar y vivir en la iglesia. Una vida que se distingue por la verdad, la rectitud, la piedad, ¿no? Como nos lo enseña la palabra de Dios. Es una vida que es diferente a lo que veníamos cada uno de nosotros viviendo en el mundo. No digo que cada uno de nosotros era, tal vez teníamos muchas necesidades y traíamos cosas que no le agradaban a Dios, pero nos llama a vivir una vida que a Dios le agrada, y es lo que nos enseña la Biblia. Y muchas de las cartas escritas en la Biblia son exhortaciones de Pablo como apóstol y de los otros apóstoles como Juan y Pedro, que animaban muchas veces a los hermanos a tener presente el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo llevemos. La iglesia debe de ser una diferencia. Debe ser un lugar donde la gente que quiera cambiar y quiera ser diferente pueda encontrar ese lugar. La iglesia tiene que ser un lugar que da testimonio del poder de Dios. Por eso es tan importante nuestra vida y nuestro comportamiento. Hoy vamos a seguir leyendo la Biblia, ya casi terminamos esta carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, o esta carta de Pablo a los Efesios, que era como se les conocía a estas personas que vivían en la ciudad de Éfeso. Y nos quedamos en el capítulo 5, en el versículo 6 y 7, vamos a comenzar leyendo por ahí. Dice así la Biblia en el versículo 6 del capítulo 5 de Efesios: que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos. ¿Cuál es la vida que Dios nos llama a vivir en la iglesia? Dios nos llama a vivir con convicción. Esta es una palabra muy usada, o que era muy usada por los discípulos a inicios de la iglesia. Es decir, siempre hemos sido llamados a tener convicciones sólidas, convicciones firmes, convicciones en lo que creemos, en lo que hemos aprendido, en la enseñanza de Dios. Y una de las cosas que le dice Pablo a la iglesia es que nadie los engañe con palabras huecas. Esto era muy importante porque en la iglesia en el primer siglo había voces que enseñaban a la gente a pensar con mucha ligereza respecto a los pecados del cuerpo. Y esto era porque había un pensamiento, había una corriente filosófica que finalmente se desarrolló mucho más en el segundo siglo, pero que sus comienzos estaban sus raíces en la iglesia en el primer siglo, esta corriente filosófica que se llama el gnosticismo. Y ellos tenían este pensamiento: el espíritu es bueno y la materia siempre es mala. Y este pensamiento llevaba a muchas personas a decir, bueno, no importa lo que hagas con tu cuerpo, el cuerpo es malo. Y era una oportunidad para la gente como para poder seguir pecando y seguir dándole rienda suelta a los deseos del cuerpo, a los vicios, a la inmoralidad sexual y todas esas cosas que existían en aquel tiempo y siguen existiendo en nuestros días. Era una corriente muy peligrosa, ¿no? Es decir, el alma es lo que es importante, lo que hay dentro de ti es importante, pero no le daban tanta importancia al tema del cuerpo. Entonces esa corriente se infiltraba en la iglesia, y lo que podría provocar, si no era bien enfocada en la iglesia, es que ellos podrían dar rienda suelta a los pensamientos
y a los deseos del cuerpo y vivir una vida en pecado. Y nosotros no fuimos llamados a vivir así en la iglesia, sino fuimos llamados a vivir en convicción. Por eso, si tú ves en la imagen, en la presentación, el cristianismo se enfrentó a esta corriente filosófica afirmando que tanto el cuerpo como el alma son importantes. Y la Biblia nos enseña, ¿te acuerdas que cuando leemos, cuando Jesús mostró celo por el templo de Dios, nos enseña más adelante que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es decir, las dos cosas son importantes, tanto lo interior de nuestro corazón, tanto nuestros pensamientos, tanto lo que hagamos con nuestro cuerpo. Entonces nosotros somos llamados a vivir en convicción. Y esa convicción tiene que ver a no dejarnos engañar por este tipo de corrientes o pensamientos. Lo importante es el corazón, sí, pero también es importante lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y también tenemos que cuidar lo que hacemos con este cuerpo que Dios nos dio. Y muchos de los pecados lo que hacen es dañar este cuerpo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos llamados a vivir en convicción. ¿Y cuál es esa convicción? A decir no al pecado, vivir lejos del pecado. Esa es una de las diferencias que tiene que hacer la iglesia. Esa es una de las diferencias que tiene que hacer el cuerpo de Cristo. La gente está corriendo, está buscando, está huyendo del pecado, está buscando un estilo de vida diferente y nosotros tenemos que modelarlo. Nosotros tenemos que mostrar muchísima convicción hacia el pecado. Dice la Biblia más adelante en el versículo 8 al 14. En Efesios capítulo 5 del 8 al 14. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, de rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que no son de la oscuridad. Más bien sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa en la luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Nosotros somos llamados a vivir en la luz. Ese es el estilo de vida que Cristo espera, que Dios espera de cada uno de nosotros en la iglesia. Cristo es quien ha traído luz a nuestra vida. Él nos abrió los ojos, Él nos iluminó, nosotros fuimos expuestos a la luz y por eso fuimos transformados. La escritura que acabamos de leer inicia con este versículo. Por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pero cuando fuimos expuestos a esa luz que Cristo nos mostró, eso trae cosas positivas a nuestra vida. La Biblia nos enseña que la luz que Cristo trae a nuestras vidas produce un buen fruto, hermanos. Dice el versículo 9 de lo que acabamos de leer. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, de rectitud y verdad. Al ser expuestos a la luz de Cristo, nos hace personas diferentes. Bondad significa esa generosidad de espíritu. La rectitud o integridad es muy interesante. Significa darle a Dios y a las personas lo que es debido, lo que se merecen. Y la verdad no solamente es de pensamiento, de conocimiento, sino que esa verdad no solamente es algo que se conoce, sino que nos lleva a la acción, a hacer cosas distintas. Quiero que pienses en esto. Esto es lo que hace la luz de Cristo.
La luz de Cristo nos hace personas útiles en este mundo. Nos hace personas que nunca faltan a su deber y nos hace fuertes para hacer lo que sabemos que es verdadero. Al ser expuestos a la luz de Cristo nos hace personas distintas, nos hace personas diferentes, nos hace personas rectas, nos hace personas íntegras, nos hace personas buenas y también nos hace personas que viven en la verdad. Este es el estilo de vida que tú y yo debemos de vivir y desarrollar en la iglesia. La luz que Cristo trae a nuestras vidas nos permite distinguir entre lo que agrada y no agrada a Dios. En la luz es muy claro distinguir lo bueno y lo malo. En la oscuridad es muy difícil distinguir entre algo bueno o algo malo, entre algo que tiene riesgo, entre algo que tiene peligro, o entre algo que puede dañarnos o lastimarnos. La luz, vivir en la luz es el llamado de Cristo hacia nuestras vidas. Cuando vives en la luz es muy claro distinguir, eso agrada a Dios, eso no agrada a Dios. Cuando vives en la luz, pone a prueba todos los motivos y las acciones porque todo está expuesto, todo está claro. Eso significa vivir en la luz. Vivir en la luz expone todo lo que es malo. Los comercios en Palestina en el primer siglo eran lugares oscuros. Cuando alguien quería comprar algo, lo sacaban de la tienda y lo ponían a la luz del sol para que pudieran verlo y pudieran ver los defectos o pudieran ver que lo que estaban comprando estuviera en buen estado. Cuando uno vive en la luz, todo lo malo es expuesto. Pero eso es bueno, no solamente expone, no solamente es para juzgar, no solamente es para condenar. Cuando alguien vive en la luz, nos ayuda a identificar esos rincones, esa suciedad que pueda haber en nuestro corazón, para que podamos limpiarla, para que podamos pulirla. De manera práctica, ¿qué significa vivir en la luz, hermano? Vivir en la luz significa vivir en la verdad, siendo honestos, siendo abiertos, confesando nuestros pecados. Eso nos ayuda a limpiar todos esos rincones de nuestra vida. Vivir en la luz significa exponer nuestras vidas a la luz de la Biblia, podernos comparar con la Biblia y nuestra vida, y identificar áreas en nuestra vida. La luz no solamente condena, porque como dice la Escritura, todo siempre sale a la luz, todo siempre es expuesto. Y cuando es expuesto, da mucha vergüenza. Una persona que vive ocultando cosas, es muy difícil que tenga un corazón cercano a Dios. Pero a veces Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, en su protección para nosotros, permite que muchas cosas que tú y yo hacemos en la oscuridad sean expuestas a la luz para exponernos, para que nos miremos, para que nuestro corazón sea confrontado, pero Él no quiere que nos quedemos ahí, Él lo hace para que cambiemos. Pero cuando algo no sale por nosotros mismos, sino porque Él lo expone, es algo que da mucha vergüenza. Es algo no sencillo, no es algo fácil, pero Dios a veces lo hace para que seamos transformados. Porque algo expuesto en la luz tiene ese poder purificador, ese poder transformador. Hay quienes, aún así, aunque Dios lo saque, aunque Dios lo revele, no hay esa sensibilidad en el corazón, no hay esa transformación en el corazón, no hay ese arrepentimiento. Y eso es muy preocupante. Pero cuando Dios permite que algo salga es porque Él quiere limpiar, Él quiere purificar. Y si es así, aunque haya vergüenza, es una oportunidad para seguir adelante y no perder lo más valioso que tienes, que es la salvación. Dice la Biblia, es bien interesante el versículo 14, porque todo lo que se deja poner en claro participa en la luz. Todo el que se deja poner en claro, todo el que se deja ser iluminado por la luz de Cristo, participa en la luz. Es decir, cuando te expones a la luz, entonces puedes participar de la luz.
Y luego hay esta sección que algunos estudiosos creen que era parte de un himno cristiano, y que era parte de un himno cristiano que se pronunciaba cuando alguien se bautizaba. Y tiene mucho sentido, ¿no? Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Y eso es lo que Él hizo con nosotros cuando nos bautizamos. ¿Te acuerdas qué pasa en el bautismo? Pasamos de la oscuridad y entramos a la luz, de la antigua vida a la nueva vida. Un lugar donde nos permite ver claramente y empezar nuevamente nuestra vida. Hermano y amigos, en la iglesia somos llamados a vivir en la luz. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Vivir en la luz. La vida pagana es algo oscuro, es algo tenebroso. Un cristiano no puede haber dudas, no puede haber cosas tenebrosas. La vida cristiana es una vida radiante. Es una vida que transita por la luz. Los paganos son hijos de la oscuridad. Los cristianos somos hijos de la luz. Y así tenemos que vivir cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Hablen unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. La Biblia nos llama a vivir en sabiduría. La Escritura nos enseña: no vivan neciamente, sino con sabiduría. Y lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia es ver la gran diferencia entre una reunión pagana y una reunión cristiana. Cuando te reúnes, siempre buscas llenarte de algo. En una reunión pagana, lo que la gente buscaba llenarse o saciarse era a través del pecado, a través de emborracharse, a través de la bebida y a través de entregarse a los placeres mundanos. La historia dice que cuando los paganos se reunían, sus reuniones terminaban en orgías, en cosas pecaminosas. Hoy el mundo está muy desatado y la gente busca llenarse con algo. En una reunión cristiana también buscamos llenarnos de algo. En una reunión cristiana buscamos llenarnos del Espíritu Santo. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso buscamos los medios, la forma de no dejar de reunirnos o de congregarnos o tener reuniones. ¿Tú buscas reunirte en la iglesia para llenarte del Espíritu Santo? Ese debe ser nuestro motivo, esa es nuestra intención. Esa es la forma de vivir sanamente, sabiamente. Cuando nos reunimos, buscamos llenarnos del Espíritu Santo. Y esta escritura nos muestra mucho cómo eran las reuniones de la iglesia cristiana, de la iglesia en el primer siglo. Una reunión cristiana era una iglesia que canta. Háblense unos a otros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Canten y alaben de todo corazón al Señor. Hoy hicimos eso al inicio de nuestro servicio. Cantar, alabar a Dios es algo importante en una reunión cristiana. De esa forma se llena nuestro espíritu. Cuando cantemos es para alabar, para reconocer el poder de Dios.
Hay canciones para levantar y reconocer ante quién estamos. Hay canciones que usamos para poder reconocer el poder de Cristo. Hay canciones que usamos para recordar lo que hacemos como discípulos. La alabanza es algo súper importante, hermanos. Y es algo que debemos de seguir desarrollando en nuestra iglesia. Aprovechemos todo este tiempo de pandemia para prepararnos, para poder desarrollarnos, para poder mejorar nuestra alabanza para cuando nos volvamos a reunir. Lo que nos compartía Alex, nos compartió un salmo increíble, una escritura increíble, una escritura que nos fortalece, y la Biblia nos exhorta a eso. Compártense salmos, háblense unos a otros con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que le da la gloria a Dios. Una iglesia que da gracias a Dios por toda clase de cosas, en todos los lugares y en todas las circunstancias. La Biblia dice, den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que da gracias a Dios por todas las cosas. Las pruebas, las dificultades que nos enseñan, aún en medio del sufrimiento. Ayer hablábamos con unos de nuestros hermanos y en medio del sufrimiento, de unas pruebas difíciles, retantes, Dios muestra su poder. Dios muestra su providencia. Dios muestra su amor. No dejemos de ver eso. Siempre demos gracias a Dios, porque siempre hay cosas por las cuales agradecer, hermanos. Aún en las pruebas, Él pone cosas, Él pone situaciones, Él mueve recursos, Él hace cosas que a veces dice uno, wow, por algo pasa esto. Dios quiere mostrarme, Dios quiere enseñarme algo. Debemos ser una iglesia que da gracias a Dios en toda clase de cosas, en todo lugar y en todas las circunstancias. No solamente las victorias, no solo lo que para nosotros es bueno, porque probablemente hasta las pruebas, las dificultades son buenas porque nos ayudan a crecer. Y una iglesia en la que sus miembros se honran y se respetan mutuamente, donde nos damos el lugar, donde no hay diferencia, donde no hay clases, donde no hay quién tiene más grado, menos grado, sino es una familia. Por eso la Biblia dice, estén sujetos los unos a otros por reverencia a Cristo. La iglesia en el primer siglo se honraban y se respetaban mutuamente. Un cristiano, un hombre, una mujer que respetan a Dios, que obedecen a Dios, que lo ponen en primer lugar, es digno de respeto. Es digno de aprecio. Dice la Biblia que nos tengamos preferencia, porque una persona que ama a Dios es alguien respetable, es alguien que es admirable. No cualquiera lo hace, no cualquiera lo sigue, no cualquiera se somete a su voluntad. Eso es lo que nos hace diferentes y nos hace distintos, hermanos. Entonces, nuestra vida en la iglesia debe ser una vida con convicción. Debemos de vivir en la luz y debemos de vivir con sabiduría. Vivamos de esta forma en la iglesia. Seamos una luz para este mundo y que la luz, nuestra luz brille y que otros puedan acercarse, conocer de Dios a través de la iglesia, del impacto que nosotros podamos hacer. Muchas gracias y a nuestro Dios sea la gloria.